Bienvenidos a nuestra celebración del Día Internacional del Jazz. El género del jazz se considera un ícono cultural en la historia de los Estados Unidos. Personas de todo el mundo escuchan el bebop y tocan mientras bailan durante la noche. Por eso hay un día especial como hoy para celebrar este estilo de música y de vida, que tiene como objetivo animar a las personas a aprender sobre su larga e intrincada historia. Desde el Instituto Chileno Norteamericano en Santiago y el American Corner de la Universidad Austral de Chile, en colaboración con el Instituto Profesional Pro Jazz y la red de American Spaces, nos sentimos muy felices de unirnos a esta importante celebración musical que mezcla lo mejor de la cultura norteamericana con lo mejor del talento local. Por esto, nos acompañan dos grandes músicos de la escena del jazz en Chile. Los dejamos con Patricio Ramírez y Federico Daneman, con quienes compartiremos las historias del jazz. Bueno, muchas gracias Clemente, gracias al Instituto Chileno Norteamericano, como siempre, y a ProJazz y a todos los amigos que nos están viendo. Tenemos la oportunidad de conversar con Patricio Ramírez, yo lo voy a entrevistar y es un honor y un gusto estar contigo, Pato. ¿Cómo estás? Bien todavía. Tú sabes que con la pandemia hay que decir todavía nomás. Ya, qué bueno que estás sano, estuviste sano durante todo este tiempo. ¿Extrañas mucho hacer música en vivo? ¿Cómo era tu vida antes de la pandemia? No, pero es que yo creo que el jazz es en vivo. O sea, uno cuando está improvisando está en ese momento haciendo cosas que a lo mejor no las va a repetir después. O sea, es una situación totalmente en vivo y en el presente. El jazz es presente. Ya cuando ya pasó el tema, ya se acabó el tema ya. Exacto, se lo llevó el viento. Sí, siempre uno tiene que ir siendo con el jazz. Pato, bueno, tu carrera es súper extensa, comienza al final de los años 50, ¿cierto? Me gustaría empezar hablando un poquito de que nos describas cómo era la vida en Chile en esos tiempos y cómo fue el jazz en esa tierna edad adolescente donde lo conociste y lo empezaste a tocar. ¿Cómo fue? Bueno, yo empecé con trompeta, cuando estaba al final del colegio ya. Entonces ahí, con un par de años ya me metí al club de jazz en la calle Maquir, y a mí siempre me gustó más el jazz moderno. Entonces la dificultad era en el club de jazz, que era ultra tradicional en esa época. Entonces la época mía fue, yo con otras personas formamos el primer grupo de jazz moderno en el club de jazz, ahí por el año 56, 57. Así que siempre había un pelambre gigantesco ahí, figúrate. O sea, para algunos el jazz llegaba hasta el año 35, para unos o 40 máximo, ¿no? Ya a Duke Ellington algunos ya lo rechazaban un poco. Mira, después más tarde Entonces, vamos a conversar de eso. Y me gustaría saber antes, ¿cómo fue tu ámbito familiar? ¿Tuviste algún profesor? ¿Cómo aprendiste el instrumento, digamos? La trompeta y el saxo después. la trompeta la abandoné muy rápido yo porque no tenía los buenos labios para la trompeta, pero igual alcancé a hacer grabaciones con la trompeta y me acogieron inmediatamente del club de jazz porque tenía facilidades para improvisar. No tenía idea de qué acorde estaba haciendo, nada, pero tocaba los blues y cualquier cosa de oído. Entonces, en los años 60 ya recién me cambié al saxo por la dificultad física que tenía con la trompeta de los labios. Había parece que tener labios más duros, más, no sé, o sea, no era una facilidad física la que tenía. Entonces sufría un poco con la trompeta. Pero en eso tuve pocos profesores de trompeta, habían pocos profesores en esa época. Me acuerdo que hasta me hacía clase uno que fue muy conocido en esa época, que se llamaba Lucho Arangui. No sé si lo había. El guaso, el guaso. El Guaso Arangui, claro. Él me tocaba alguna cosa y trataba yo de repetirla, pero no era un pedagogo así era también una persona que había salido a la vía de la trompeta en forma auténtica, así, porque antes creo que tocaba batería en casas de remolienda, cosas así. O sea, era una persona que vivió la vida. Era una de las personas más simpáticas y más tranquilas que yo conocí en mi vida. Era realmente una persona relajada.
Y después yo, cuando ya empecé con el saxo alto, yo me cabrié y encargué todos los métodos a Estados Unidos. Me acuerdo que me inscribí en Berkeley por correspondencia, eso sí, acuérdate, en el año 60. O sea, me daban una lección por barco con la escala tanto y me la contestaban 3 meses después que la escala estaba mala, por 3 meses después. Entonces era difícil en esa época. Mira. Pero yo encargué toda la metodología, todos los métodos. Joe Viola de la Universidad de Berkeley en Boston, que es la universidad más grande del mundo en jazz. Entonces, y ahí tuve el primer profesor que tuve yo de saxo, se llamaba don Luis Mella, que fue una persona muy característica aquí en Chile porque le hizo clase a muchas personas de música aquí, y era una persona que había sido un ex marino y instruyó a Juan Azú, a Saavedra, a todos le hacía clase, y él fue creador de un himno que había en la Marina que se llamaba Brazos a Ceñir. Param, pam, shapapapam, taran, tan, tan. Él fue el creador de eso, muy buena persona. Pero ya con el tiempo yo empecé, me enseñó ciertas cosas el saxo y yo después me dediqué más a toda mi estudio con la onda Claro. norteamericana, Berkeley y todo eso. Oye, Pato, y entonces un joven de los años, finales de los años 50, ¿qué hacía si le gustaba el jazz? ¿Cuáles eran sus opciones? ¿Cuáles eran los lugares? ¿Qué se hacía, digamos? Bueno, ahí todos los días nosotros íbamos al Club de Jazz de Merced, o sea, de McKeever con Huérfano estaba. Y nos Ya. juntábamos, conversábamos, era un grupo de amigos. Un Y club tocábamos social, todo, ¿no? un club social, claro, pero era jazz. Claro. Y estábamos escuchando jazz, y yo escuchaba Gillespie y cuestiones así. En esa época, me acuerdo. Escuchaba a Charlie Parker. Y el máximo ídolo que yo tenía en esa época se llamaba Clifford Brown, que fue el que más me gustó en esa época. Claro que yo desde chico, en mi casa, mi hermano mayor, que después se fue y nunca más volvió y murió, tenía todos los discos en esa época norteamericanos que se llamaba, porque llegaban en unos formatos distintos, estoy hablando de los años 50. Claro. Así que yo tenía todas las big band ahí, Harry James, Tommy Dorsey, todo, cantantes como Frankie Lane, Johnny Ray. Bueno, no hablemos Sinatra, que era mi ídolo. Y la orquesta que más admiraba yo y el trompetista que más admiraba en la vida yo se llamaba Harry James. Y por eso yo agarré la trompeta. Perfecto. Porque daban películas de la Metro Goldwyn Mayer y salía algunas veces Harry James, ahí era un ídolo. Le daban mucha importancia a la música en las películas de la Metro Goldwyn Mayer, ¿no? Entonces de ahí saqué la vocación yo de la trompeta y dieron justo una película que se la recomiendo que se llamaba la música en el alma, se llamaba en esa época, que después era traducida al inglés, se llamaba The Young Man with a Horn, que Claro. era la vida de un trompetista que llegaba a Nueva York con Kirk Douglas y Lauren Bacall y Doris Day. Esa película la vi 14 veces seguida yo. Me sabía todo, a donde la daban, partía. Sí, a mí me da la impresión dime si estoy equivocado, pero yo creo que en esos tiempos había menos información, ¿cierto? Había menos discos, o sea, los pocos que habían eran muy preciados. Ustedes pasaban mucho rato absorbiendo eso en el club de jazz, en las casas de los amigos. Era Claro, una oportunidad como para... en casa de amigos. Y habían programas de jazz, ¿eh? Eso, Uno, cómo era la radio y cómo era... La televisión fíjate, empezó al 62, pero la radio, ¿cómo era? cuando empecé a oír a José Joseson, ustedes lo ubican. José Joseson tenía un programa en la radio chilena que se llamaba Conozca el Jazz. Esa era la característica. Y ahí pero empezó a poner muchos discos de Lenny Tristano y todo. O sea, empezaba a poner en esas épocas ya Cosas jazz moderno. modernas. Entonces, después tenía Paco Deso, también era otra persona que tuvo programa en la radio de agricultura. Entonces, fíjate que había más programas que ahora. Entonces, y teníamos el club de jazz que funcionaba todos los días, íbamos al club de jazz nosotros. Claro que había una separación
entre los músicos de jazz y los músicos profesionales que hablábamos nosotros, ¿eh? Los músicos de las orquestas. Ah, claro. Sí, me gustaría preguntarte sobre eso. ¿Cómo era la música popular en general en Chile? ¿Cómo, ahí ampliando un poco el espacio, porque ahí Claro, tenías músicos de tango, músicos de guaracha, no sé, todo el mundo había, popular. había mucha música popular, porque no existían las discotecas de ahora que con un DJ ahí te hace todo, ¿no es cierto? Antes eran orquestas, me acuerdo los Peniques, la Guambalí, toda esa orquesta actuaban por años en el Club Nuria. Fíjate que en el Club Nuria, yo la primera vez que tuve contacto con músicos norteamericanos fue una vez que el Departamento de Estado mandó una Big Band a Chile durante 5 días y actuaban en el Teatro Caupolicán, figúrate, en el Caupolicán. Entonces, era la orquesta de Woody Herman, Wow. que ahí actuó hasta Stan Getzo. Y todas las noches los llevábamos a los músicos al club de jazz, y Julio Andrade, que era presidente, poníamos garrafas y cuestiones de vino tinto, porque se volvían locos con el vino tinto. Y eran pura gente joven, ¿eh? Ahora los veo jóvenes yo, porque eran gente de 24, 25 años, todos extraordinarios, que después fueron grandes músicos. Entonces, y hacían jam session entre ellos, casi porque era casi imposible en esa época uno meterse con ellos, porque no, las dificultades técnicas de uno eran insalvables comparado con ellos. ¿Comprenden? claro. Y Y volviendo un ahí, poco, ¿ah? volviendo al tema como del medio popular chileno, ¿había trabajo? ¿Cuál era el lugar del músico en la sociedad chilena en ese momento? El músico en ese sentido tenía mucha pega. Ya. El músico de noche estaba a las 11 o 10 de la mañana, estaba tocando en las radios, porque todas las radios tenían orquesta. Y todos los días estaban grabando en los estudios que habían ahí en la Odeón, había otro estudio en Matías Cousiño, no sé cómo se llamaba, y otro estudio, Splendid también. Y todos estaban todo el día, habían músicos que tenían contrabajo, por ejemplo, Iván Casabón, creo que tenía un contrabajo en cada estudio de grabación, para no andar con el contrabajo. Entonces, Increíble. pega había, estaba el violín gitano, estaba el Goyesca, estaba el Nuria, había mucha pega para los músicos. Está todo pasando. Fíjate que hasta yo después de los años 64 más o menos, porque yo en el año 63 me retiré de un banco, ¿eh? Porque yo también trabajé en la vida. ¿Eh? Entonces, entonces ahí ya empecé a tocar en los driving, se llamaba en esa época. Driving, claro. Claro, tocaban el driving Lo Curro, tocaban en otros que estaban por allá arriba, en todos lados tocaban. Todos los años nuevos tocaban con varios, hasta con el Chico Lecaro, con varios. Estupendo. Entonces, uno nunca le faltaba pega, porque como uno tenía buena paila, llegaba a una parte y te integraba inmediatamente con los músicos que estaban tocando ahí. No te pasaba ni partitura ni nada, uno tocaba nomás. ¿Y Entonces, tocaste otros géneros tú, otras músicas aparte de jazz? no, si no tocábamos jazz ahí. Ah, ya. Etcétera. Y haciendo tango, de todo. Lo único que no toqué nunca, cueca, pero porque con el saxo era más o menos raro. Pero todo la otra, claro que nosotros metíamos subrepticiamente, cuando estaba comiendo la gente, metíamos puros discos, temas ricos así de neo jazz, ¿no es cierto? O sea, música rico jazz, y en ese tiempo estaba empezando mucho el bossa nova. Ajá. Te estoy hablando de los años 60, 62. Sí. Mataba el bossa nova ya. Oye, Pato, ¿te parece si escuchamos algo de música? Ya. Justamente tú nombraste a Duke Ellington. Clemente, ¿qué vamos a escuchar? A continuación, escucharemos Do Nothing Till You Hear From Me. Ese es un tema de Duke Ellington. De Duke Ellington.
Acabamos de escuchar Do Nothing Till You Hear From Me del gran, inolvidable Duke Ellington, que ha sido influencia para todos los jazzistas de hoy, de ayer y siempre. ¿Cierto, Pato? Sí, pues son los temas, los estándares de siempre. Exacto. Nosotros los jazzistas nos hemos nutrido de los estándares, no tan solo de los músicos de jazz, sino que los estándares de los músicos, de los grandes compositores norteamericanos, de Cole Porter, de Gershwin, de todo hemos vacilado los estándares. Sí, y justamente pasando a justamente a esta música del jazz norteamericano, que evidentemente es una música, una expresión, un folclore, una manifestación norteamericana en esencia. Me gustaría hablar un poquito, que pensemos un poco en cómo fue el impacto cultural que generó el jazz en Chile en particular, porque el jazz fue embajador en todo el mundo, digamos, embajador de Estados Unidos en todo el mundo. Pero me gustaría saber cómo, justamente tú que estuviste hace tanto tiempo en contacto con él y a través de los años, ¿qué conclusiones o qué cosas podemos decir acerca de ese choque cultural? Digamos, pensando cómo es Chile, pensando cómo es Estados Unidos, cómo es el jazz, cómo es la música chilena, cómo se cruzaron en personas como tú en ese momento. Bueno, o sea, yo creo que siempre el jazz fue de élite, ¿eh? No fue masivo en ninguna parte. Yo no sé si en Europa tampoco será masivo, ni en Estados Unidos tampoco.
porque yo creo que en Estados Unidos arrasa más el country que el jazz, ¿no es cierto? Pero aquí nunca fue muy masivo, ¿eh? Pero se empezó a emplear mucho. Fíjate que lo raro en esas épocas, había muchos programas de televisión que tenían jazz. Yo me acuerdo que yo toqué en varios programas, sobre todo en un canal que se llamaba el Canal 11 en esa época, y nos llevaba mucho una persona que hizo mucho por el jazz aquí, que se llamaba Charlie el César. Charlie el César fue el creador y director de una obra de teatro que yo toqué en los años 62, 63, con Omar Nahuel, que se llamaba Sabor a Miel, The Taste of Honey. Entonces, en esa época, Charlie el César tenía programas en ese canal, se llamaba Canal 9 en esa época. Grabábamos allá donde están en Colón, donde están los estudios Colón, ahí y habían programas, después una o dos veces a la semana había un programa de jazz en vivo. O sea, mi batería y yo, había un programa que era los días sábados, en que tocaba Lucho Córdoba, lo dirigía. En otros, o sea, siempre había un programa de jazz. Eso es lo que nunca más, todo eso pasó. O sea, yo creo que había mucha difusión del jazz en esa época. Y habían revistas, o sea, que se especializaban en entrevistarte a ti, como Weekend y todo, y entrevistaban a jazzistas, o sea, no eran del jazz, ¿no es cierto? Sí, había un espacio... Hasta la revista Weekend hizo una vez un concurso anual de las figuras que eran top así en ese año, y rindieron homenaje una vez que vino Ray Charles aquí al estadio de tenis ahí en el Central. Curso Central. Y me acuerdo que para variar estaba yo metido ahí, pues. Estaba yo con Lencina, Mariano Casanova, y tocamos de telonero de Ray Charles. Ajá. Dos temas bien preparaditos, pero la gente aplaudía mucho. O sea, había gran afición, yo creo que lo que mató mucho esta cuestión fue esta cuestión que se llama el reggaetón y la calle de la espada, no sé cómo se llaman. El reggaetón. Acuérdate que Sinatra odiaba el rock and roll, pues no podía ver a Elvis Presley hasta que al final se juntaron. En todo caso, siempre el jazz tuvo competencias, como acabas de decir, el rock and roll fue una de ellas. Sí, claro. Entonces, fíjate que al final de su vida, Miles Davis encontró una beta más rockera así, para tratar de equiparar el éxito que tenía el rock, porque cuando supo que los rockeros ganaban en un día lo que él no ganaba en un mes, entonces le empezó a entrar el bichito. Entonces, pero siempre, yo creo que también ese fenómeno se produce también con algo que a mí me gustó mucho desde el principio, de ustedes también, el bossa nova, ¿no es cierto? Yo creo que el bossa nova es más elitista en Brasil, ¿no es cierto? Porque claro, tienen tantas fuentes de música, porque yo no creo que toquen bossa nova en los carnavales de Río, ¿no es cierto? O sea, tú en samba. Es música más de elite. Claro. Oye, y habías nombrado algunas experiencias con músicos de la orquesta Woody Herman. A través de los años, ¿qué cruces interesantes con músicos norteamericanos? Yo me acuerdo que vinieron muchos músicos en un momento, de forma bastante continua, y sí, me imagino que los conociste. ¿Puedes recordar alguna cosa que te haya llamado la atención o que recuerdes con cariño? Claro, o sea, me acuerdo que vino a la orquesta Count Basie y la llevamos al grupo a un local que tenía Nahuel ahí en Agustina, me acuerdo. Y me acuerdo, yo tuve porque todos los que estaban ahí me decían, oye, tú hablas ahí un poco más de inglés, ¿por qué no le decís que toquen? Figúrate, gallos que vienen tocando durante un año sin parar. Entonces, era porque nosotros una vez o dos veces al mes teníamos grandes big bands que pasó Duke Ellington. Bueno, yo la primera vez que vi a Louis Armstrong lo vi en el Teatro Astor, me acuerdo, con un lleno total.
y la gente repletaba los locales, oye. O sea, era ávida la gente. Claro que el 90% de eso los mandaba el Departamento de Estado en esa época, ¿eh? Porque no Claro. creo que aquí se arriesgara algún empresario a traer Big Band de jazz, ¿eh? Claro. Sí, por eso te digo que hay cierta como labor diplomática del jazz que ha tenido con respecto a todo el mundo. O sea, Ellington se paseó por todo el mundo representando a Estados Unidos, me acuerdo, ¿no? sí, claro, claro. Fíjate que fueron a Rusia, fue Benny Goodman a Rusia. Claro. Y creo que Nikita Khrushchev está en la primera fila. Oye, Pato, y yendo así como más profundamente, a ver si esta pregunta te hace sentido. ¿Te has preguntado cómo toca el chileno el jazz? O sea, ¿cuáles son los rasgos específicos con los cuales se puede desarrollar algo especial, digamos? Porque uno piensa que un buen músico de jazz es el que más se acerca al norteamericano. O sea, cuanto más toco como el Sí, norteamericano, soy mejor, digamos. Es un punto de vista. Pero también hay otra gente que piensa diferente, o sea, o que en realidad para tener alguna voz propia o tener algo especial que decir, que no sea solamente un comentario al género que tanto admiramos, eh, sí, ¿tenemos algún espacio con respecto a eso? Inclusive tocando vivo, que es algo que es bastante como específico y norteamericano y chao, no sí, estoy hablando ni sí. siquiera de fusión. Pero hay un rasgo que a través de los años te haya como llamado la atención de cómo toca el chileno, el jazz. Mira, yo creo que el jazz es universal allá. Yo creo que el jazz es una cultura que abarcó a todo el mundo. Entonces yo creo que hasta un chino va a tocar bebop como lo tocaría un gringo. O sea, eso es lo grande que tiene. Claro que han habido esfuerzos así porque para aquí estamos con la música latina, o sea, la salsa, por ejemplo, tiene harto de jazz, ¿no es cierto? Pero ¿dónde se crió? Se crió en el Valle, en el Bronx, ahí que hay 2 millones de puertorriqueños ahí, ¿no es cierto? Claro. Entonces, tiene influencia de... Pero yo no sé si habrá jazz francés, jazz alemán y todo. Yo no sé, o sea, yo fíjate que soy enemigo de ponerle apellido al jazz. A mí me gusta el jazz. Sí, Entonces, estoy de acuerdo. ¿y tú cachai el jazz sabes dónde? Cuando hay swing. Claro. Ahí sí que no tengo reparo en decir si algo, it don't mean a thing if you don't have that swing. It don't mean a thing, but that and diram. Entonces, yo creo que ahí está la diferencia, porque hay estilos, por ejemplo, los alemanes son muy buenos para hacer formas progresivas de jazz, ¿te has fijado? Claro. Los europeos en general. Sí, puede ¿Eh? ser. Sí, o Entonces, también que los noreuropeos seguramente con su tradición trataban de hacer algo como tantas cosas en Chile se han tratado de hacer, claro, en muchos lados del mundo, de juntar las dos culturas y mezclarlas claro. y lograr. Además tienen un background musical, los Sí, europeos, fantástico. Güey. claro. No hablemos de Bach y de Mozart y de Beethoven, ya mejor quedémonos callados. Pero el jazz, como te digo, si no tiene swing, para mí no. Swing es una palabra, es difícil explicarla. ¿Eh? Entonces, alguien dijo, creo que fue Fats Waller, un pianista, que nosotros le decíamos el guatón Paredes, se llamaba Fats Waller. Dijo que si tú tienes que preguntar lo que es el swing, nunca lo sabrás. Porque yo creo que el swing existe hasta en el tango, existe Sí, en el flamenco. El swing es una, ¿cómo decirte? Es algo que te hace sentir físicamente algo. claro. Ahí diste con algo interesante, Pato. Acabas de decir el Guatón Paredes, que es un gesto muy chileno ponerle un nombre a un Claro, nombre gringo, sí, y eso para mí es picardía. Ahí como que hay algo bastante, hay un cruce cultural, o sea, es tomar claro. algo foráneo, Sí. extraño, que me Lo- agrada mucho, lo incorporo y le tomo el pelo un poquito. claro, Benito Guzmán, Benny Goodman, ¿te acordás? Claro. Claro. Escuchemos algo, Pato, ¿te parece? ¿Ya? ¿Qué ¿Qué vamos a sería? escuchar, Clemente? Muy bien, ahora escucharemos There's No Greater Love.
Bueno, eso fue otro estándar, There's No Greater Love, muy tocado en Chile, ¿cierto? Lo he escuchado bastante. A mí siempre me gusta tocarlo, a Pato siempre le gusta tocarlo. Y ¿qué significa eso? Expliquémoslo a la gente. Yo con Pato creo que hemos tocado un par de veces en la vida y nos juntamos especialmente para esta ocasión. ¿Cómo funciona el jazz a nivel ensayo o no ensayo? ¿Cómo nos juntamos, Pato, cuando llegan dos músicos y se juntan en torno a una canción de jazz? Yo para comenzar, tienen que tener dominio del lenguaje, dominio de técnica, también técnica se necesita actualmente. No es la técnica que nosotros teníamos en la época del New Orleans, en la época de los comienzos del jazz, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahora un músico tiene que estar preparado para tocar en, no sé si la gente va a entender, pero en cualquier tono. O sea, claro, tonalidad. Hay modulaciones. Entonces, pero yo creo que cuando uno se junta con otro jazzista, yo como con Federico, así que nos juntamos el otro día, es como cuando se juntan dos buenos para la pelota, ¿ya? Si se juntan
empiezan a cabecearla y a pararla, y la paráis de pecho y le pegáis. O sea, uno la para de pecho y pega un taco. Entonces está dentro de uno, está dentro del ser, el ser que es uno. Si no eres, vas a tener dificultades en juntarte con Claro, otro. no va a funcionar muy fácil, ¿cierto? No, no funciona. Oye, Pato, ¿son 60 años de carrera? Más o menos, yo llevo 60 años tocando saxo. Ya. Pero bueno, empezaste con el pie derecho, porque Claro, ya en el 62 ya habías grabado un disco, ¿cierto? claro, grabamos un disco que todavía llama la atención, que era el Nahuel Jazz Quartet, que todavía lo escucha mucha gente. Y es fíjate que es una gracia esa. Voy a autoadular a la gente que había en esa época. Nosotros hicimos, creo que una o dos tomas nomás. Ahí no se podía pinchar. Si te No, po, equivocabas, era la verdad. y fíjate que yo oigo y vi a la grabación y digo, oye, pucha, que tocaba bien yo, man. Y fíjate que no tenía idea qué acorde estaba tocando. Sabía los temas, tocaba cualquier tema inmediatamente. Entonces, después, con el tiempo, empecé a aprender, pero fíjate que eso pasó mucho cuando llegó el bebop, cuando se hacían la revolución del jazz moderno, con Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, se juntaban en el Minton, en la calle 52 en Nueva York, y muchos de esos que estaban ahí, me acuerdo un comentario de un trompetista, Red Rodney, que tocó con Parker, que era el albino que le decían. Él dijo que cuando ellos tocaban no tenían idea que estaban tocando. Y después las escuelas de jazz empezaron a explicar lo que habían hecho ellos. Tú Claro, sabes, la anécdota de Gillespie, una vez le pasaron un tema para que lo leyera. Y dijo, no puedo leer esa cuestión. Y era él que le habían transcrito un tema de él. sí, No pues. pudo leerlo, imposible. Claro, sí, yo comparto bastante ese punto de vista desde, no sé, tú eres también profesor hace muchos años y quizás mucha información teórica no es lo más importante al momento de arrancar, Claro, ¿cierto? Es sí. una posición pedagógica bastante particular. Pato, te quería preguntar sobre, justamente, en la carrera tan larga que tenés y has pasado por un montón de situaciones en las cuales el jazz cambió varias veces, porque tú supiste el cambio del vivo, pero después supiste el cambio de otras cosas, del jazz rock, me imagino, de la fusión, de todo. Sí. ¿Cómo viviste toda esa línea de cambios desde el principio de los 60 hasta hoy, digamos? Nunca me metí en el jazz rock y todo, porque yo tuve 20 años un grupo que fue muy conocido aquí, que se llamaba el grupo Nexus, Claro, que practicábamos desde bebop hasta música latina. O sea, en ese sentido, nos manejamos por muchos años en una especie de hacer lo que nosotros hacíamos, no lo que claro, no estar imitando a otros ni nada. Y yo he seguido con esa conducta porque yo toco como yo toco. O sea, a mí me gusta Parker y leo los solos de Parker, pero jamás podría copiar un solo yo. Me sentiría una persona deleznable. O sea, está bien practicar solos de otra persona para la cuestión mecánica claro. y ver cómo aprovecha el acorde, qué sé yo. O sea, es una cosa mía. O para una persona que está aprendiendo, decirle, oye, mira, apréndete esas frases de Sí, Parker y vaya a ver cómo trata la secuencia, qué sé yo, la gente no entiende mucho, una secuencia 2-5-1, cómo la interpreta Parker. Entonces, pero yo creo que cuando uno está en el stage, o sea, el stage, cuando uno está arriba del escenario, uno tiene que tocar. Porque claro. no sé si a ti te ha pasado, cuando uno está tocando un tema difícil, por ejemplo, qué sé yo, Donnelly, tú no puedes pensar, porque si No, po. piensas, el cerebro va quedando atrás de la intuición. O sea, El que piensa cuando, pierde. eh, claro, Oye, entonces se podría decir que
Pato Ramírez mantuvo una especie de mainstream de jazz en el cual no te metiste en grupos, porque yo me acuerdo que los 70, 80 hubieron varios grupitos que se metían con la fusión y todo eso. ¿Lograste Claro, participar? y sobre todo cuando llegaron la época de Coltrane. ¿Ya? Coltrane revolucionó porque para mí los grandes revolucionarios del jazz han sido Parker y Coltrane, ¿no es cierto? Son Sí, genios de los. Entonces, ahí no me metí yo. ya. Te puedo explicar lo que ya en steps, se lo puedo explicar a un alumno cómo son los acordes y todo, pero yo no me meto ahí porque no, yo para comenzar no sería honrado tocando algo así como si no me nace. O sea, Claro, claro, y claro. eso está es para otras personas. Aquí O han sea, habido varios músicos que han incursionado en eso y muy bien, o sea, han estudiado. pero es interesante eso que dices tú, porque en el fondo, a veces, como decías antes, ser jazzista profesional del nivel de hoy en día, de lo que se exige, uno tiene que estar preparado por un montón de cosas, pero también uno tiene la decisión estética de mantenerse en un lugar específico del jazz, ¿cierto? En Claro, el cual tú tienes una representación emocional y estilística. a donde uno es uno. Claro. Entonces, ¿por qué no? Pato, para cerrar, me gustaría hacer una reflexión ya después de tantos años de jazz y de música y también de ser profesor y todo. Me gustaría saber cómo uno enfrenta a tu edad, digamos, todo este camino después de tantos años, la opción de ser músico, qué significó para ti, digamos, viendo hacia atrás, cuáles son los aciertos, cuáles son los errores, cuáles son los valores más bonitos y quizás los problemas que uno puede encontrar, como una lección para todos los músicos jóvenes que quieren seguir el camino del jazz. Mira, yo dejé todo por el jazz, por la música. Yo cuando me salí del banco tenía auto en el año 63. Ningún músico tenía auto, ni siquiera bicicleta tenía en esa época. Y yo dejé un buen sueldo y todo, y era un sentir que había en esas épocas de que si tú te dedicas a algo así, siempre hay una reticencia de la pregunta típica. Oye, ¿qué tocáis tú? Yo toco saxo. Oye, pero ¿en qué trabajáis? Pues, ¿no? Esa es Claro. la típica pregunta, ¿no? Yo a uno le dije, no, si soy cartero también, le dije, para dejarlo ya tranquilo, porque no, esa pregunta siempre estuvo dando vuelta, ¿no? Pero, Pato, ¿cuál es justamente, ante esas como afrentas que uno tiene con respecto a su profesión, justamente, ¿cuál es el valor, digamos? ¿Cuál es lo cual nos hace insistir en la música, esa cuestión media fatal que tenemos con la música? ¿Cómo explicárselo a la gente que nos escucha? O sea, Yo no podría seguir sin la música, no podría. O sea, yo, para haber dejado, porque muchas personas partieron por lo que dicen los gringos, el environment, ¿no es cierto? Hay muchas familias que son varios que tienen, son ah, hermanos, el padre fue músico y todo, entonces es por consecución lógica, genética. por el Mientras que ambiente yo, familiar, sí, claro, en y ambiente familiar, genético. Sí. mientras que uno partió de otro ambiente, ¿no es cierto? Entonces, pero ya en el colegio yo ya lo único que escuchaba era música. Y lo único que quería a los 12 años, 13 años, yo tenía discos de Frank Sinatra. En esa Mm. época te estoy hablando. Los amigos del curso me decían, oye, pero esa música, ya existían ciertos resquemores contra. Entonces, yo creo que si hubiera sido cajero de banco ya me habría muerto hace como 10 o 15 años atrás. Entonces yo creo que lo que me mantiene vivo es que todos los días estoy aprendiendo algo. Ya. Y todos los días estoy practicando. Y practico, ahora que estoy encerrado, practico más que nunca. Pero no como obligación, sino como felicidad de estar haciendo algo que a mí Que te es mi encanta. vida, Sí, 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 es tu vida. es lo mío. Yo creo que, yo creo que a veces es una gracia tener algo en la vida que te motive, que te motive totalmente. Sí.
cuando me preguntan, bueno, y tú tenés más de 80 años, ¿cómo te conserváis tan bien? Yo creo que, ¿sabes por qué? Porque yo estoy haciendo en la vida lo que a mí me gusta, totalmente. Sí, Me representa también. Así claro, que, Pato, te quiero mandar un abrazo y agradecerte por toda la entrega, sí. las historias y no sé si quieres decir algo para cerrar. No, no sé, yo agradecerte a ti porque eh, había tocado pocas veces contigo, creo que una o dos veces nomás, Claro, y me encantó. Y qué eso que bueno, llegamos y estupendo. tocamos nomás. Fíjate, si hiciéramos un cuartetito así, tocaríamos cualquier cosa. Ojalá que pase esta pandemia para empezar a tocar porque no hay como el jazz en vivo. Oye, Entonces, bueno, un gran abrazo, Pato. Vamos a ir cerrando y gracias, Clemente. Gracias a todos por estar acá. Feliz Día del Jazz. Y Clemente, ¿qué vamos a escuchar para cerrar? Muy bien, para cerrar nos vamos con el tema Embraceable You. chao.